¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un domingo más aquí en Simple, la pizarra de Pizarro, como siempre, en Agricultura 92.1 a lo largo de todo el país, con estreno también el día lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, por supuesto. Hoy tenemos un invitado fantástico. Por de pronto le anticipo que, al igual que Pedro Pizarro, es un fanático de la Universidad de Chile que ha sufrido durante los últimos 4 años. Más allá de la reforma previsional, ha sufrido por la U, la verdad. Don Pedro Pizarro primero, ¿cómo está usted? El dueño de la pizarra, ¿cómo está? Hola Eugenio, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a todos quienes nos están acompañando hasta ahora. Muchas gracias por la sintonía, por todos los comentarios y por acompañarnos en todos nuestros capítulos semana a semana. Y así tenemos un invitado de lujo hoy día que sabe de fútbol mucho, que sabe de previsión mucho, que sabe de reformas previsionales mucho y que es palabra autorizada para poder hablar de lo que viene ahora con la reforma previsional. Don Osvaldo Macía, superintendente de pensiones, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias Eugenio, muchas gracias Pedro por la invitación. Saludos a todos sus auditores y un agrado estar con ustedes. Solo confírmeme que usted ha sufrido más con la U que con las reformas de pensiones de los últimos años. Bueno, realmente lo más trascendente evidentemente es aquello. O sea, hemos sufrido tanto, pero esperamos que siempre los hinchas esperamos que el otro año siempre va a ser bueno. Así que la esperanza está ahí. Eso se llama fe. Los hinchas azules no tenemos fe, tenemos poco que hacer hoy en día, así que eso es así. Eso sí. ¿Cuánto tiempo lleva Osvaldo como superintendente? Llevo 6 años y medio, casi 7 años ya como superintendente. Y renovaba más el periodo hace poco, ¿no? Si no me equivoco. Así es, yo entré con la presidenta Bachelet, me renovó el presidente Piñera y me renovó el presidente Boric. O sea, te ha tocado estar en las últimas 3 reformas previsionales. Tal cual, me ha tocado estar en las últimas 3 reformas. Hay harto tema que conversar. Y por lo tanto, esperamos que esta vez logremos sacar una buena reforma que para todos nuestros pensionados actuales y futuros. Es lo que hemos querido hacer todos. Hay que conversar mucho en el Congreso para que avance para ese lado. La superintendencia de pensiones antiguamente era la superintendencia de AFP, son cosas distintas, pero la gente de repente se confunde con eso. Efectivamente, hasta el año 2008 se llamaba Superintendencia Administradora de Fondos de Pensiones, de AFP. Desde ese año se le cambió, a mi gusto, correctamente el nombre para Superintendencia de Pensiones, que es lo que le corresponde hacer. La superintendencia se debe a los afiliados, se debe a los pensionados, y ese es el nombre que nos identifica sin duda hoy día. Eso entendiendo además, Osvaldo, que en Chile coexisten distintos sistemas previsionales, así como coexiste el de las Fuerzas Armadas, coexiste también el de las cajas, ¿no? Que todavía está vigente, apareció el Pilar Solidario el 2008, por lo tanto no era solamente estar sobre el trabajo que realizaban las administradoras privadas, sino que están encargados de todo el sistema de pensiones. Tal cual. Hay varios pilares dentro del sistema, el pilar garantizado universal que da maravillosos beneficios a los pensionados, más de 2 millones de personas reciben esos beneficios, está administrado por el Instituto de Previsión Social, está el pilar contributivo de capitalización, donde están las administradoras de fondos de pensiones, y hay un pilar voluntario donde participan varios actores distintos a las administradoras del sector privado también. Por lo tanto, las pensiones es un mundo mucho más grande que las otras administradoras de fondos de pensiones. Sí. Oiga, Osvaldo, estamos a una semana del Mundial de Qatar. Para hacer el símil y para meternos en la onda, ¿la función del superintendente de pensiones es ser el árbitro en esto? La función de la superintendencia es ser un actor relevante en explicar lo más pedagógicamente posible en qué consiste la reforma previsional para que lo entienda la ciudadanía. Nosotros creemos muy importante que la reforma que se vaya aprobando tenga el respaldo ciudadano, que la gente sienta que esto es para ellos y que su vida va a ser mejor con la reforma de las pensiones. Eso para nosotros es muy importante, explicarle muy bien esto a la ciudadanía, pero también elaborar informes técnicos de distinta magnitud y profundidad que nos solicite el gobierno, que nos solicite el Congreso, y aportar con todo nuestro informe técnico. Los temas políticos no son nuestros, son de la autoridad que está a cargo, de los ministerios y por supuesto del Congreso Nacional. Ahí se va finalmente resolver la reforma. Esta es una conversación muy amplia que tienen que sostener y con mucha altura de mira el gobierno con el Congreso, y la superintendencia tiene que estar disponible para apoyar con todos los informes técnicos que se le requieran
para entregar más información que ayude a tomar buenas decisiones. Nosotros no intervenimos en el ámbito político, sino que en lo técnico. Es un rol técnico Es un rol y en ese técnico. sentido es neutral, claramente. Exactamente. Somos neutrales, pero no somos neutrales con las personas. Nosotros creemos que hay que aprobar una reforma previsional. Evidentemente, la reforma previsional que se acuerde es responsabilidad del sistema político, pero nosotros aspiramos a que se apruebe una reforma previsional durante este gobierno y que la vida de la gente que está jubilada hoy día y la que se va a jubilar próximamente sea mejor que la que tienen hoy día. Eso es lo que nosotros aspiramos. Perfecto. Antes de entrar al detalle de la reforma, la superintendencia tiene oficinas en todas las regiones. Si una persona está disconforme o tiene alguna duda respecto de su administradora de fondo de pensión, respecto de la AFC, que también está bajo la regulación de la superintendencia, ¿cómo se dirige a la superintendencia para poder presentar un reclamo, una felicitación, una sugerencia para el sistema? Bueno, nosotros tenemos una estrategia de omnicanalidad. Tenemos disponibles para las personas nuestra página web con formularios simples que las personas pueden llenar para los fines que estimen pertinentes. Tenemos call center para quienes quieren llamar por teléfono a la institución. Tenemos videollamadas, las personas pueden agendar reuniones telemáticas con nuestros analistas y se les da una hora y un día determinado para que lo hagan y tienen una persona frente de ellos que les ayuda. Y tenemos, por supuesto, atención presencial. Creemos que es muy importante la atención presencial. Hay mucha gente que sigue siendo partidaria de ir a una oficina y de ver a una persona de carne y hueso frente a ella. Entonces tenemos una oficina en cada capital regional que atiende las necesidades, como bien decía Pedro, no solamente de los usuarios del sistema previsional, sino que también del seguro de cesantía, que generalmente queda invisibilizado bajo el sistema previsional, pero que en la pandemia demostró todo lo importante que es para la gente, que alivió la vida de tantas personas que sufrieron tanto durante la pandemia. Sí, y todo el detalle lo encontramos en la página web, aprovechemos de recordarla, es www.spensiones.cl. Exactamente, está toda la información ahí, muchas gracias. Sí, y ahí también tienen una ficha, aprovechemos también de difundirla, una ficha con una serie de datos previsionales, la cantidad de personas que están pensionadas, las remuneraciones promedio, las pensiones promedio, y uno puede ir viendo ahí mes a mes cómo va variando esa información. Exacto, hay mucha información en la superintendencia, pero si alguien quiere obtener información, como dice Pedro, muy simple y muy útil y muy completa, hay una ficha que se actualiza mes a mes del sistema previsional y otra del seguro de cesantía. Están todos los datos básicos y claves ahí. Entonces se les recomienda que ingresen a la página web de la superintendencia y bajen esas dos fichas y van a estar muy actualizados de lo que está pasando con los sistemas. Fíjese, Osvaldo, estamos conversando con Osvaldo Macías, el superintendente de pensiones, que quizá la institución no tenía un nivel de conocimiento tan importante como el que sí llegó a tener en virtud de lo que usted decía, del tema de la pandemia. Por el tema de la AFC, claramente, la ley de protección del empleo fue extremadamente importante para de alguna manera intentar contener el golpe económico que significó la detención prácticamente de todo el aparato productivo del país, producto de la pandemia. Y también por el tema de los retiros, porque probablemente, y usted me lo podrá ratificar, mucha gente tenía un absoluto desconocimiento no solamente de los montos que tenía en su cuenta individual, sino que también había gente que ni siquiera sabía en qué AFP estaba, o sea, a ese nivel. ¿Hasta qué punto la pandemia pudo haber sido virtuosa para poner en valor la importancia que tiene la superintendencia para el sistema? Yo creo que con todo el sufrimiento que nos provocó la pandemia al planeta y a nuestro país en particular, claro, tiene ese lado que Eugenio menciona, que puso realmente sobre la mesa que teníamos cosas valiosas, que muchas veces no las valoramos, y aquí sí que se valoró. Puso sobre la mesa el rol de las instituciones públicas, que muchas veces es bastante subvalorado. Se puso sobre la mesa el tema de que había un seguro de cesantía ahí que podía aliviar a la gente, le entregó beneficios a 2 millones de personas por casi 5.000 millones de dólares, imagínense lo que eso significó en ese momento. También, a pesar de los aspectos negativos que tiene, igual los retiros de pensiones mostraron que los fondos estaban ahí y que eran propiedad de los afiliados y que cuando lo necesitaban se le iban a entregar a ellos, y así fue como ocurrió. Entonces, sí, esa parte de la pandemia puso en relieve las cosas buenas que el país había construido durante tanto tiempo, y también que las instituciones públicas y privadas pueden jugar un rol importante en ayudar a la gente en situaciones de esta naturaleza. Sí. Bueno, entremos a la reforma.
Osvaldo, te ha tocado participar o estar presente en las últimas 3 intentos de reforma previsional. ¿Hay algún punto en común que en los últimos 3 textos de reformas previsionales que se han ingresado? Claro que sí. Yo creo que hay puntos en común importantes, más de lo que uno pensaría. De hecho, cuando yo hablo con gente que vive fuera del país, se sorprenden porque ellos creen que todo es división, pero cuando yo le digo en qué estamos consensuados, realmente se sorprenden. El consenso, por ejemplo, yo creo que más importante que hay es que hay que subir el ahorro, que hay que aumentarlo, y que debe ser con cargo al empleador, y que está en torno al 6% y que debe ser gradual. Las 3 reformas han considerado eso. Subir las cotizaciones 60% con cargo al empleador y gradual no es algo fácil de consensuar en ninguna parte del mundo. Y a todas las personas que yo se lo digo quedan sorprendidas, me dicen, ¿tienen un consenso en eso? Entonces, deberían llegar a un acuerdo. Yo creo que ese es un consenso absolutamente clave. Yo creo que el segundo consenso que tenemos en la sociedad chilena es el valor de la pensión garantizada universal, que hoy día es transversalmente reconocido como un gran beneficio que le trae mucho alivio a las personas en la vejez. Las personas ya saben que cuando llegue la edad de retirarse del mercado laboral van a poder contar con esa ayuda, y yo creo que eso está en el subconsciente de la gente y le hace pasar mejor su vida. Es decir, realmente es angustioso llegar a la vejez y caer en la pobreza. Yo creo que esto ayuda mucho. Ese es un segundo gran consenso: fortalecer la PGU, aumentar la cobertura, aumentar los montos. No es poco esto lo que estoy diciendo. Yo creo que aquí, como ustedes saben, hay disensos, por supuesto, pero yo creo que el sistema político chileno va a tener la madurez esta vez de llegar a un consenso, porque finalmente, si lo logran, vamos a tener un sistema previsional que le va a llevar tranquilidad a las personas, a las generaciones futuras, a las personas que ya están pensionadas también hoy día, de que van a tener un mejor pasar en su vejez, y eso es muy importante para la sociedad. Sí, mencionabas la pensión garantizada universal, que nos tocó tramitarla durante el mes de enero para su aprobación, y que ahora viene con perfeccionamiento. Se quiere aumentar el monto, se quiere eliminar el test de afluencia. Hay sectores que han planteado que esto se podría discutir por separado de la reforma previsional en lo contributivo. ¿Eso se puede discutir por separado o tiene que discutirse necesariamente en conjunto? Otra cosa es si políticamente es mejor o peor hacerlo, pero técnicamente ¿se puede separar esa discusión? Claro, usted ha dicho bien, nosotros tenemos un rol técnico y no político, por lo tanto, si políticamente corresponde o no hacerlo, es una decisión que tendrá que tomar el gobierno y el Congreso en los diálogos que van a sostener. Siempre es posible separar la discusión de la reforma, claro que es posible. Sin embargo, cada vez que eso ocurre, quedamos entrampados generalmente en la discusión de aumentar el ahorro para el pilar contributivo, y yo creo que no debe ocurrirnos eso esta vez. Necesitamos imperiosamente aumentar el ahorro en el pilar contributivo para que definitivamente dejemos un sistema sólido hacia el futuro y que el país pueda descansar que tiene un buen sistema, irlo perfeccionando a través del tiempo, y también resolver otras necesidades urgentes que tiene la sociedad y que requieren un gran esfuerzo del sistema político y del gobierno que esté vigente, digamos. Sí. Te lo preguntaba también porque yo creo que ese va a ser un punto que no va a tener mucha discusión. O sea, yo creo que mejorar beneficios, mejorar cobertura, pocas personas se van a oponer. Otro tema que yo creo que también va a tener poca discusión es el seguro de lagunas previsionales, que entiendo que viene también en el proyecto que está presentado, y eso también está en los proyectos anteriores, y hay algo de discusión si se financia de las cuentas individuales o de las cuentas compartidas, pero más allá que eso, la existencia de un seguro tampoco se discute. Exactamente, tal como usted dice, Pedro, el seguro de laguna también viene de las 3 reformas. O sea, que en este caso el Fondo de Cesantía Solidario del Seguro de Cesantía aporte la cotización del trabajador cuando está cesante en función de la prestación que le otorga el Seguro de Cesantía. Entonces ese aporte lo haría el Fondo de Cesantía Solidario, tanto para el 10,5% que está planteado que sea la capitalización individual, como para el 6% del Seguro Social que se está planteando en la reforma. Ese también es un consenso, que el Fondo de Cesantía Solidario pague las cotizaciones durante los periodos de cesantía para disminuir las lagunas previsionales. Sí. Mencionabas recién, Osvaldo, 10,5. Entiendo que eso está porque se cambia la forma de cobrar comisiones, pero si pudiésemos explicar simplemente por qué va a subir de 10 a 10,5 la cotización del trabajador. Claro. Hoy día lo que los trabajadores pagan como comisión a su administradora de fondos previsionales es un porcentaje que se descuenta de su salario.
el porcentaje promedio que las administradoras cobran es el 1,17% del salario, pero ahí conviven administradoras que cobran 0,58 hasta algunas que cobran 1,4. Entonces, lo que ocurre ahí, que como se va a pasar a cobrar del saldo, según si la reforma se aprueba tal cual, ya no se descontaría del salario. Entonces, lo que va a ocurrir ahí, al cobrarse del saldo, va a disminuir una partecita de lo que se cobre que iba a pensión. Entonces, para compensar eso, se aumenta la tasa de cotización. Ahora, ¿por qué se aumenta en 0,5? Para que ninguna persona vea rebajada su sueldo. Como la AFP que cobra más, cobra como 1,44 y tanto, a esa persona le va a subir el salario casi un 1%. Pero la AFP que cobra menos, hay afiliados que están ahí, que cobra 0,50 y tanto, esa persona va a quedar tal cual está hoy día en su sueldo, pero va a tener más ahorro para pensión. Esa es la razón. Sí, Osvaldo, fíjese que yo lo escucho muy atentamente a ambos, y hay una cosa que me sigue dando vuelta respecto de los procesos anteriores a la Comisión Bravo, a la Comisión Marcel. A ver, el sistema durante mucho tiempo, y a propósito de lo que usted decía respecto del aumento de la cotización, el sistema se bastaba hasta el 2008 con el 10% de el sueldo, y eso iba a capitalización, y la idea era que con eso eventualmente el sistema pudiera funcionar. Sin embargo, durante mucho tiempo se puso sobre la mesa el tema de que ese 10% no era suficiente. Estaban los datos, estaba todo. ¿Dónde estuvo el error quizá de no haber advertido con la debida antelación que con el 10% no era suficiente? Yo creo que lo que dice Eugenio es correcto. El 10% fue fijado desde el 1 de mayo del 81, que es cuando se inicia el sistema de capitalización individual. Con una esperanza de vida de 67 años. Con una esperanza de vida que era para las mujeres 10 años menos que lo que es hoy, y para los hombres 8 años menos que lo que es hoy. O sea, esa misma tasa de ahorro está fija para financiar jubilaciones que son 10 años más para la mujer y 8 años más para el hombre. Por lo tanto, ese mismo ahorro tiene que financiar una etapa pasiva mucho más larga, y por lo tanto las pensiones se van achicando. Claro. Yo creo que esto se debió haber previsto antes, sin ninguna duda, pues estaban todos los datos para aquello. Lo que pasa es que habían pocos pensionados, y el tema empezó a develarse con fuerza en la ciudadanía y en los distintos sectores, cuando empezó la gente a pensionarse masivamente y se empezaron a ver que las pensiones eran muy bajas. Ahí se introdujo la primera corrección, que fue el pilar solidario, claro, pero se debió haber subido sin duda alguna la tasa de cotización desde ya, y de hecho aún no la hemos subido, ¿no? Entonces, por eso yo digo, hay consenso ahora de que hay que subirla, y que hay que subirlo bastante, y que es con cargo al empleador, pero estamos atrasados, por eso tenemos que hacerlo ahora. Sin duda. Vamos a seguir con Osvaldo Macías, el superintendente de pensiones, que está acompañándonos hoy en Simple, la pizarra de Pizarro. Antes, te quiero contar algo muy importante. Si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital, y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro. Estamos con Osvaldo Macías, el superintendente de pensiones. La pausa es cortita y estamos de vuelta. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital, y Cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Bien, ahora sí estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como todos los días domingo a las 9 de la mañana, con estreno en Agricultura TV, en nuestro canal de YouTube, el día lunes a las 21 horas. Hablábamos de fútbol. Pedro quiere que gane Alemania, el Mundial. Que tengo una abuela alemana, pues entonces cuando Chile no está, uno tiene que buscar el segundo equipo para los mundiales. Le prometo que no queda registrado, Osvaldo. ¿Quién va a ser el campeón del mundo con usted? Brasil. Brasil, ¿ah? Me gusta mucho el juego brasileño. Pero a mí me gustaba el Brasil de los 80, parece que jugaba fútbol, ahora es un equipo europeo, Brasil. ¿Y Eugenio? De los 82, era extraordinario. Y Uruguay, viejo, Uruguay va a ser la sorpresa, viejo. Sí. No, pero no estamos hablando de fútbol, estamos con el árbitro del tema de las pensiones, en este caso, don Osvaldo Macías, el superintendente de pensiones. Estábamos hablando respecto de la reforma, de las reformas y de los puntos en común que tienen las tres. Sí.
Teníamos un punto en común, que se suben 6 puntos de cotización de cargo al empleador. En lo que se difiere es a qué se destinan esos 6 puntos. Si pudiéramos, Osvaldo, contarle a las personas que nos están escuchando hasta ahora, ¿qué es lo que se está proponiendo ahora por el gobierno en esta reforma? ¿Qué va a pasar con estos 6 puntos de cotización adicional? Esto es bien importante explicárselo a los auditores, porque hay bastante información y me gustaría ser lo más preciso posible. El 6%, que es de cargo del empleador, se va a ir a un fondo que se denomina Fondo Integrado de Pensiones o Seguro Social. Este Fondo Integrado de Pensiones o Seguro Social va a otorgar beneficios intra e intergeneracionales a las personas. Me detengo en la primera parte, los intra y después pasamos a los inter. Lo primero es que este 6% va a ir claramente registrado en una cuenta personal de las personas. No es que esto no se va a ir al Triángulo de las Bermudas, sino que va a ir a una cuenta personal, donde se va a ir registrando mes a mes, tal como lo pueden ver hoy día en sus cartolas, con su 10%, dónde está ese 6. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Supongamos una persona que gana 1 millón de pesos. Una persona que gana 1 millón de pesos, si el sistema está en régimen, el empleador le va a aportar el 6%, 60.000 pesos. Bien, llegan esos 60.000 pesos. ¿Qué tiene que hacer este administrador previsional autónomo? Tiene que registrar en la cuenta de la persona el 70% de esos 60.000 pesos. 42.000 pesos que se registran en la cuenta de ahorro personal de la persona. Tengo 42.000 pesos, tal como lo registro con mi cuenta individual. ¿Qué pasa con el 30% restante? El 30% restante son 18.000 pesos, ¿cierto? Bueno, se saca un per cápita. Dije 1 millón porque justo 1 millón más o menos es la renta promedio del sistema de pensiones. Esa persona que gana 1 millón está justo en la renta promedio, por lo tanto, lo que tiene que hacer el administrador previsional autónomo es tomar el 30% y anotárselo en su cuenta de ahorro personal, porque ese 30% se registra per cápita igual para todas las personas, es como si todos ganaran lo mismo. Entonces, esa persona de 1 millón de pesos, finalmente se le anotó completamente los 60.000 pesos que aportó el empleador. Están en mi cuenta personal. Pero ¿qué pasa con una persona que gana 500.000 pesos? Con una persona que gana 500.000 pesos está bajo la renta promedio. Si gana 500.000 pesos, los 30.000 pesos del empleador, vamos a calcular el 70%, 21.000 pesos a mi cuenta. ¿Y qué pasa con el otro 30? No se le calcula con sus 500, sino que con el millón. Por lo tanto, esa persona va a recibir el 30% de 1 millón, 30.000 pesos, no 15.000 pesos. Entonces, esa persona que gana 500 lucas va a recibir 15.000 pesos más que lo que si se lo hubiera anotado individualmente. Pero, al revés, una persona que gana 1,5 millones, ese 70% se le va a anotar por 1,5 millones, pero el 30% se le va a anotar por 1 millón. ¿Cuántas personas hay sobre el promedio? Sobre el millón, 1/3 de los afiliados. Y bajo el promedio, 2/3. Ese 1/3, por ese 30%, va a estar subsidiando a las personas que ganan bajo el promedio por ese tercio. Van a recibir dinero, pero al valor promedio de los salarios. Pero todo va a estar anotado en un registro personal. Ese es el primer beneficio. Perfecto. Cuando tú hablas, Osvaldo, de que está anotado, a mí me suena muy parecido a una cuenta nocional. ¿Es eso o es algo distinto a una cuenta nocional? Es una cuenta nocional, efectivamente. Va a estar anotado ahí. ¿Y qué va a otorgar ese registro personal? Va a otorgar pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia cuando la persona cumple la edad legal, igual que hoy día. Está en esa cuenta nacional, pero está respaldado por activos, porque el fondo colectivo está invertido en el mercado de capitales, tal cual está invertido hoy, el 10% hoy y el 10,5% mañana. También va a estar invertido, va a haber un respaldo en activos que va a tener, de los cuales van a ser dueños todas las personas que tienen estos registros de ahorro personal. Ese es un beneficio. Ahora, perdón, ¿esto se parece mucho a la administradora privada? Se parece bastante porque el ahorro de las inversiones está efectuado profesionalmente en el mismo tipo de inversiones, con una lógica de inversiones diferente, porque es distinto, pero también supervisado por entidades especializadas y con registros personales, en el cual la persona va a poder ver cada mes cuánto de las lucas que su empleador depositó le corresponden. La diferencia con la capitalización individual es que tiene componentes solidarios, por lo tanto hay personas que sobre todo las mujeres y las personas de ingresos más bajos, que van a recibir más que las personas que se lo hubieran hecho en el sistema de capitalización individual. Sí. Y si la persona fallece antes de pensionarse, ¿qué ocurre con esta anotación de este 6%? ¿Se le entrega a los herederos igual como el otro 10% o tiene un tratamiento distinto ahí? Si la persona fallece antes de la edad legal,
hay que ver si hay beneficiarios. Igual que en el sistema de hoy día, son los mismos beneficiarios. O sea, los cónyuges, convivientes civiles, hijos hasta 18 años o hasta 24 años si es que están estudiando. Si no hay ninguno de ellos, los padres, si son causantes de asignación familiar. Y hay pensiones de sobrevivencia en ese caso. Entonces, opera la pensión de sobrevivencia y lo que la persona alcanzó a acumular en su registro, que va a estar ahí anotado y contabilizado, la persona va y solicita a este administrador previsional autónomo las pensiones de sobrevivencia. Además, va a ir a la pensión de capitalización individual, también le van a dar su pensión de sobrevivencia, va a sumar las dos pensiones, si le corresponde PGU también va a tener la PGU y la persona va a tener, por lo tanto, una pensión final que se compone del componente individual, del componente colectivo, de la PGU, bueno, y si tiene ahorro voluntario, también del ahorro voluntario. Perfecto. Esperemos que no, nos tocó vivir varios procesos parecidos. Si se llegase a aprobar un nuevo retiro del 10% de los ahorros y estuviese esto vigente, ¿se retiraría respecto de todo del 16? No, los retiros, espero que no se concreten, se retiraría del componente de capitalización individual, del 10,5 mañana, si es que se aprueba como está, y del 10 hoy día, pero no podría ser retirado de acá porque está en un fondo colectivo. Ya. Entonces, lo que sí, el proyecto considera un autopréstamo, sí, por si Sí, acaso. es que a eso iba también, porque también saltó a la mesa la idea del autopréstamo, que si mal no recuerdo equivale, me parece, al 5% del saldo, y que eventualmente implicaría devolverlo en un determinado plazo con una cotización, me parece, de 2 puntos más respecto del sueldo. ¿Eso es lo que detalla el proyecto o Tal por lo cual. menos lo que se ha comentado? Tal cual. El tema acá es reconocer una realidad. Reconocer una realidad. La realidad es que las personas valoran poder disponer de una parte de su fondo en situaciones de necesidad. Ojalá que nadie lo usara y que quedara para pensiones. Pero lo que considera el proyecto es que las personas tienen situaciones de necesidad. Entonces el autopréstamo es un 5% de lo que la persona tiene acumulado en su cuenta individual, el 10,5%, con un tope de 30 unidades de fomento, poco más de 1 millón de pesos. La persona puede retirar eso y lo devuelve sin intereses, pero sin unidades de fomento. ¿Cómo lo devuelve? Cuando cotiza obligatoriamente, se le va a aplicar una sobretasa de 2% del salario, hasta que en algún momento el préstamo se devuelva. Siempre puede haber solo un préstamo vigente. Si termina el préstamo de pagarlo, puede tomar Puede pedir otro. Sí, exactamente. Sí. Bueno, yo sé que ahí, sobre todo a las personas más puritanas del sistema, no les va a gustar. A mí personalmente me gusta. O sea, yo creo que te ayuda a lo que es legitimidad del sistema y la persona lo siente más propio. O sea, yo creo que los procesos de retiro del 10%, pese a todas las críticas que tuvimos, sí, y esto también tiene la gracia que trae una sobrecotización obligatoria. O sea, no es voluntario ir cotizando. Creo que puede ayudar a legitimar el sistema, que esto camine, y no sé si va a tener mucha oposición, porque entiendo que esta era una idea que venía del partido de la gente. Efectivamente, sí. Efectivamente ese partido había planteado esto públicamente y la verdad es que, aunque yo no soy partidario de los retiros porque van contra pensión, reconozco y tenemos que reconocer que este sistema es para la gente y que la gente valora eso, y así como está planteado es un retiro acotado con devolución. Por lo tanto, también ayudaría sin duda a darle más sustentabilidad ciudadana al sistema profesional. Sí, pues yo entiendo que el proyecto señala que de aprobarse le correspondería a la superintendencia regular cómo funcionaría el esquema de estos autopréstamos. Así que ahí tendría pega también don Osvaldo para regular ese tema. Y si se aprueba la reforma, vamos a tener mucha pega, mucha pega. Sí, eso no deja de ser. A ver, a propósito también del tema de la reforma que está en discusión y de los puntos que están en común. Hemos visto, y usted lo mencionaba recién, las tres contemplan, primero, aumento de la cotización, que es una cosa que necesariamente hay que hacer. Las tres, de alguna manera, contemplan también este elemento tan importante de generar solidaridad por alguna parte. El tema de la pensión garantizada universal es un tema que seguramente va a estar en discusión. Usted decía que esta discusión forma parte de la política, pero está muy bien valorada también. Ese aspecto, ese elemento, de alguna forma, de alguna manera, es posible buscar una manera de fortalecerlo aún más. Todas las encuestas han mencionado en las últimas semanas, recuerdo la criteria de junio, la de estudio público hace un poco más de un mes, la que entregó CADEM el fin de semana. Todos valoran muchísimo la PGU y todos sostienen que la solidaridad tiene que hacerse a través de los impuestos generales. ¿A usted le parece que es una política posible el poder fortalecerla por esa vía? Yo creo que la PGU realmente es una gran política pública de los últimos años. Yo creo que es muy bueno, la gente realmente lo valora mucho. Yo hablo con mucha gente y realmente no he escuchado a ninguna persona
que esté en contra de aquello, y al revés, todas las personas están como muy agradecidas que el país les pueda devolver algo de tranquilidad en su vejez. Realmente la gente está muy feliz, yo lo he visto en muchas partes, y yo creo que sí que es posible fortalecerla. Yo también, el proyecto plantea universalizarlo en un plazo determinado, plantea subirlo a 250.000 pesos, y yo creo que ese nivel de PGU ya universalizado deja un piso sólido para las personas para aliviarlos en la pobreza. De ahí en adelante yo creo que lo que tenemos que hacer es definitivamente aumentar el ahorro. Sí. Cuando hablas, Osvaldo, de universalizarlo, entiendo que es, bueno, se elimina lo que es el test de afluencia, el tema de dejar el 10% más rico excluido de la PGU, eso es lo que viene modificado ahora. Eso es, efectivamente. Lo que permanecería serían estos límites inferiores y superiores. O sea, la persona que gana más de 1 millón de pesos, un poquito más, no es exactamente eso, pero un poquito más de 1 millón de pesos no tendría derecho a esto, y la persona que está entre 660 y 1 millón de pesos tendría una proporcionalidad en el monto del beneficio. Ahora, ¿cuántos son esos? O sea, ¿cuántas personas en Chile tienen una pensión sobre un millón? No me dé la cifra exacta porque tengo súper claro de que no, pero más o menos. Son muy pocos. Las pensiones que están en ese rango es menos del 5%. Es muy pocas, son muy pocas personas. ¿Y tiene sentido excluirlo, siendo una cantidad tan menor de personas? Yo creo que eso es una discusión que se tiene que dar en el mundo político. Todo tiene un costo, digamos. Este es el tema del costo fiscal de llegar ahí. Pues sabemos que el país tiene muchas necesidades. Sabemos que hay una reforma tributaria, entonces que tiene que combinar distintas cosas. Entonces, ahí el mundo político, incluido el gobierno, por supuesto, tienen que calibrar dónde va cada lugar. Entonces, sí, porque ahí va a haber una opinión más personal, pero yo creo que si ya se va a avanzar para allá, yo avanzaría a un esquema casi automático, con requisitos de edad y años de residencia en Chile, con una posibilidad de que renuncien más o menos fácil. Sé que es un tema de recursos, porque involucra meter más gente, pero creo que simplificaría mucho el tema. Lo dejo ahí como a título de opinión, que la puedo para efecto de la discusión que viene ahora. Bueno, otro de los puntos que yo creo que va a generar harta motivo de conversación y búsqueda de puntos en común es la separación de industria que vienen dentro del proyecto. ¿Qué tan bien o tan mal funciona la industria hoy antes de entrar a modificarla? Es una pregunta muy, muy buena esa. Lo que es un cambio bien profundo que plantea la reforma previsional, que es separar la administración de cuentas de la administración de fondos. Hoy día ambas funciones están radicadas en las administradoras previsionales. ¿Qué significa administrar cuentas? Significa hacer todo lo que no es invertir. En este caso, afiliar a la persona cuando entra al mercado laboral, recaudar sus cotizaciones, cobrarlas si es que no se las pagan, anotarlas en cuentas individuales, gestionar los beneficios, pagar las pensiones, atender al público a través de distintos canales. Todas esas funciones hoy día están radicadas en la administradora, que además invierten. Hoy día lo que se está planteando es buscar, pensando en el mejor beneficio de las personas en realidad, más que contra alguien, es a favor de alguien. Lo que se estima es que hay economías de escala muy fuertes en la administración de cuentas, en todas las actividades que se han denominado de soporte, no así en las de inversiones. Entonces lo que se plantea es que es mucho más eficiente, en este caso es mucho más barato, unificar todas las funciones de soporte en una sola entidad. En este caso se propone que sea el administrador público, administrador provisional autónomo de carácter público. ¿Qué es lo que se busca ahí? Abaratar costo y dejar la función de inversiones, que no tiene grandes economías de escala, para competir entre actores privados y públicos. Entre los actores privados, las administradoras de fondos previsionales tendrían derecho para automáticamente, cumpliendo los requisitos de calidad técnica que las tienen, para seguir como administradoras previsionales de fondos. En este caso se llaman IPP. Y IPPA sería el administrador público. Salen las inversiones, que haya competencia pública y privada, pero centralizar las funciones de soporte. Las funciones de soporte, hoy en día se estima que tienen costos que pueden ser rebajados sustancialmente. Y además hay un margen importante ahí que tiene la administradora. Y lo que se está buscando no es contra alguien, sino que a favor de alguien. Buscar la mejor fórmula que el país le puede dar a la gente para que pague menores comisiones. Un ejemplo es la administradora de fondos de cesantía. La administradora de fondos de cesantía es una entidad centralizada que está operando hace 20 años y que tuvo su prueba de fuego durante la pandemia y que en términos generales ha operado bastante bien. El costo por afiliado de la administradora de fondos de cesantía es como el 7% del costo por afiliado de una administradora de fondos de pensiones.
las funciones que hace la AFP son más complejas que las funciones que hace la administradora de cesantía, por lo tanto la comparación no es exactamente la que yo estoy haciendo, pero sí está a medio camino. O sea, evidentemente que hay una oportunidad de ganar eficiencia en términos de menores costos muy amplia en centralizar funciones. Un ejemplo es la administradora de fondos de cesantía, que opera exitosamente de esta manera, ¿no? Sí, ahora, entiendo el tema de las economías de escala, pero el proyecto viene, y estaba viendo el informe financiero, con un incremento presupuestario para poder hacer todas estas funciones en forma centralizada en el organismo público. Hay una especie como subsidio cruzado ahí, ¿no? Porque en el fondo tengo ahorros por un lado, pero esos ahorros los estoy financiando por el otro para que el organismo público los haga. Claro, bueno, esto es así, mire. Hoy día las administradoras tienen ingresos por $1.000 millones al año, más o menos, y gastos por $500 millones. De esos $500 millones que tienen de gasto, las administradoras, más del 90%, o dejémoslo el 90% para hacerlo más simple, están destinados a gastos de soporte. El 90% de los 500, como $450 millones. Esos gastos de soporte se calcula que se pueden hacer a valor mucho menor. Se propone, claro, en el informe financiero, otorgar a este administrador previsional autónomo aproximadamente $150 millones por año. O sea, lo que se calcula es que se puede bajar el costo de esos 450 a valores tal vez más abajo de la mitad, digamos, ¿no? Ese es el margen. Pero además de eso hay un margen. La AFP tienen un margen, bueno, ellos compiten, ¿no? y trabajan, por supuesto, le tienen que remunerar por su trabajo, pero hay un margen ahí importante. Y lo que se quiere buscar es esa eficiencia de costos y de margen traspasárselo a la gente. Eso es lo que se pretende con esto, digamos. Ahora, yo tengo que decir también, claro, las administradoras están 40 años desarrollando esto y han alcanzado un nivel de eficiencia bien importante. El tema es cómo está organizada la industria. Todos juegan dentro de las reglas que están definidas por la ley. Ahora, lo que sí se plantea es que este administrador profesional autónomo no puede empezar a operar antes de 2 años. O sea, es al inicio del tercer año, y también se plantea algo importante, que para la puesta en marcha, o sea, cómo empezar a operar esto, está obligado, este administrador profesional autónomo obligado a licitar las funciones, excepto aquellas que la superintendencia le autorice a hacer internamente en forma directa. O sea, lo que busca esto es justamente licitar y aprovechar las ganancias de eficiencia que existen en el sector privado, pero traspasársela a las personas. Que el administrador público opere con la eficiencia del sector privado, pero que los ahorros de costo vayan a la gente. Eso es lo que se pretende. Estamos explicando un poco cómo viene la reforma previsional. Estamos conversando con Osvaldo Macías, él es el superintendente de pensiones aquí en Simple, la pizarra de Pizarro. Vamos a marcar una pausa, pero antes te quiero contar que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital y, como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Marcamos la pausa y ya regresamos con el tercer y último bloque aquí en Agricultura. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Último bloque en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura 92.1, como todos los días domingos por la mañana. Y no se les olvide que este programa ustedes también lo pueden ver, probablemente también lo están haciendo a través de nuestro canal de YouTube Agricultura TV, con estreno lunes a las 21 horas. Estamos con Pedro Pizarro Cañas, el dueño de la pizarra en este programa, con el señor Osvaldo Macías, el superintendente de pensiones, hablando de lo que trae, lo que contiene esta reforma previsional que ha propuesto e impulsa el gobierno. Sí, pues estábamos conversando con Osvaldo y nos ha ido explicando súper claramente, súper en simple, aspectos fundamentales de la reforma que se está discutiendo para que podamos tener una opinión fundada durante la discusión que viene. Estábamos viendo el tema del incremento de los 6 puntos, hacia dónde va, el tema de separación de la industria, lo que se busca con esto. Y hay otros temas más que vienen en la reforma que sería importante irlos comentando. Hoy en día
las platas que uno va cotizando se invierten en los multifondos que se crearon hace algunos años atrás, que van desde el A al E. El A y el E son voluntarios, el B, C y D son dependiendo de la edad de cada uno, y la gente puede elegir en qué multifondo está. Y se propone eliminar esto, y lo que yo entiendo es llevarlo a unos fondos generacionales que van a ir actualizando o cambiando su cartera automáticamente dependiendo de la edad que uno tenga, sin poderse uno estar cambiando de un multifondo a otro. ¿Más o menos eso es lo que se está proponiendo? Efectivamente. Los multifondos fue una excelente idea que surgió el año 2002. Las personas hasta ese momento podían invertir en dos fondos, que era el fondo C, que es el fondo balanceado, donde está como la mitad en renta fija, la mitad en renta variable, y en un fondo E, que era un fondo solo de renta fija. Ese fondo E fue creado en una de las crisis mundiales, en que se vio que los mercados se derrumbaron, entonces se creó ese fondo de renta fija. Luego, en 2002, se dio origen a los multifondos, que dividía los fondos de acuerdo a su nivel de riesgo, desde el fondo A, el más riesgoso, hasta el E, el menos riesgoso. Y fue una excelente idea porque permitió, creo que por primera vez, que la gente se acercara más al sistema previsional, empezar a darse cuenta que hay tiene alternativas, que no es lo mismo estar en un fondo que otro, etcétera. Sin embargo, yo creo que el gran error de los multifondos fue permitir los cambios libres de las personas. Entonces, las personas se podían cambiar de fondo. Casi como el casino, ¿no? Exacto, y el problema ahí surgieron recomendadores de cambios de fondo y que la gente en realidad lo fue siguiendo y empezaron los cambios de fondo muy comunes y muy continuos, que implicaban muy grandes movimientos de cartera. Los fondos hoy día tienen 150.000 millones de dólares después de retirar 50.000 millones de dólares en la pandemia con los tres retiros. Pero esos cambios de fondo provocaban grandes alteraciones. Por un lado, las administradoras tenían que tener más liquidez de la necesaria, o sea, instrumentos para salir a vender rápido ante los cambios, y eso le provocaba mermas de rentabilidad. Les provocó claramente mermas de rentabilidad. Y lo segundo, que los estudios que nosotros hemos hecho muestran que las personas que se cambian de fondo pierden. El más del 70% de las veces pierden. Y en promedio de los cambios perdieron el 6% o dejaron de ganar 6%, que es mucha lucas, mucha plata. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que se trató de hacer dos veces en el Congreso fue limitar los cambios de fondo, pero como estaba tan instalado, las dos veces el Congreso rechazó limitar los cambios de fondo, porque la ciudadanía ya lo internalizó. Entonces, lo que se busca es aprender de esta experiencia, y aquí no es... la experiencia es que los multifondos tienen virtudes, digamos. Entonces, lo que pasa es que acá se va a ir, se piensa construir 10 fondos generacionales, duplicarlos, que también tienen la misma lógica de los multifondos. Van desde las personas más jóvenes con fondos más riesgosos, igual que hoy día con el fondo A, hasta las personas que ya están jubiladas o a punto de jubilarse, que no están en un fondo muy riesgoso, lo que sea el fondo E. La diferencia es que los fondos generacionales son más apropiados, tienen más capilaridad que los multifondos, o sea, las personas van a estar en un fondo más apropiado porque van a haber 10 y no 5. Y lo segundo es que es el administrador profesional de inversiones el que va a guiar a la persona. La persona va avanzando, no voy a decir envejeciendo, va avanzando en edad hacia el retiro, y el administrador profesional de fondo va trasladando a la persona, le va cambiando su portafolio de inversiones de a poquito, de tal manera de que cuando la persona llegue a jubilarse se va a encontrar en un lugar menos riesgoso que hoy. Eso es lo que nos va a dejar es políticas de inversiones que van a ser mejores que la que es hoy día, no porque las administradoras de fondos previsionales inviertan mal, sino que porque los incentivos van a estar correctos, van a estar puestos en la edad de jubilación de la persona. Eso va a permitir maximizar rentabilidades con el mismo riesgo, invertir más a largo plazo a los fondos previsionales sin tener este exceso de liquidez, preocupado de los cambios de fondo. Creemos que va en la dirección correcta, y es algo que están haciendo en el mundo desarrollado. Por ejemplo, en Inglaterra lo acaban de hacer hace poco, lo tienen hace muchos años en Estados Unidos, y hace poco tiempo lo implementó México también. Sí, no, es interesante el cambio. Entiendo que hay la transición, hay que tener cuidado cómo se hace, porque como hay que liquidar algunas carteras para generar estas otras, eso habrá que hacerlo con un tiempo suficiente para no impactar el mercado con esos cambios. Excelente pregunta esa. Lo que plantea el proyecto es lo siguiente, y plantea... Primero de esto, hay 2 años de que se apruebe la ley que entra en vigencia, ahora hay un tiempo de preparación. Pero luego de los 2 años en que se crean estos fondos generacionales y los multifondos son traspasados ahí, se dice que hay 2 años adicionales en que los límites que se van a fijar son más flexibles. O sea, hay límites más flexibles para que no se produzcan excesos de inversión que estén obligados a liquidar las administradoras en el mercado.
y además se va a permitir el traspaso de instrumentos y contratos entre gestores y entre administradores, de tal manera que no tenga que irse al mercado a liquidar cantidades muy potentes de fondos. Eso para los primeros años de operación, de tal manera que el impacto sobre el mercado de capitales se mitigue o se elimine, ¿no? Perfecto. Otro cambio que algo mencionábamos en la primera parte, pero es el cambio de, hoy en día uno cuando cotiza le paga la comisión sobre el monto que está cotizando y se va a un esquema de comisiones por saldo. Sí. ¿Cómo se hace para evitar? Porque la plata que ya está, ya pagó. ¿Cómo se hace en este cambio de esquema para que no se pague dos veces? Porque vamos a comenzar con saldo cero en el fondo, hasta generar nuevos saldos que no hayan pagado. ¿Esa transición cómo va? Que efectivamente, ahí la persona que hoy día como opera, cada vez que entra una cotización a su fondo previsional, la administradora le cobra una comisión por esa cotización que ingresó. Pero luego esa cotización que ingresó ya no paga más comisiones hasta que y la persona se jubila sin pagar un peso más por eso, ¿no? Entonces, claro, hay que reconocer esa situación. Todas las cotizaciones que están hoy día ahorradas en la administradora ya pagaron comisión. Entonces, el objetivo ahora es que no paguen dos veces al pasar sobre saldo. Entonces, lo que se va a hacer es una escalera de comisiones donde se establece una comisión base que libremente la van a fijar los gestores de inversiones, tanto el público como el privado. Y de ahí hay una escalera de descuento según la edad de la persona, donde el descuento va aumentando a medida que la persona tiene mayor edad. Esa escalera es obligatoria para todos. Lo que es libre es la comisión base, pero la escalera de descuento es obligatoria y va a estar fijado en un decreto. Eso lo que busca es que las comisiones, con el nuevo esquema sobre saldo que va a pagar una persona, cualquier persona de una generación determinada, sea igual que si no se hubiera cambiado el esquema de comisiones, de tal manera de dejarlo neutro. Sí, ahora, me genera la duda porque eso parte de la base de que la persona se mantiene cotizando igual que como lo venía haciendo antes. O sea, por ejemplo, una persona de 45 años, no quiero ser autorreferente, pero que ha cotizado hasta ahora, pero no cotiza nunca más en adelante. En el esquema que se está planteando sí podría verse afectada a una doble comisión porque no va a tener ningún descuento porque nunca más cotizó después, por ejemplo. Claro, se pueden dar situaciones de ese tipo sin duda, digamos. En el promedio está equilibrado el tema, pero siempre pueden darse situaciones de esa naturaleza, claro que sí. Sí. Y otro aspecto relevante que viene también en la reforma. Hoy en día existen dos grandes sistemas para pensionarse. Está el esquema de renta vitalicia, que uno contrata con una compañía de seguros de vida, que uno le paga una cantidad fija en UF hasta el día que fallece, y el esquema de retiro programado, que lo pagan las administradoras, que parten en un monto más alto que la renta vitalicia, pero va decreciendo en el tiempo. Se elimina esta opción. No hay más retiro programado. ¿Por qué se elimina? Lo que se ha evaluado ahí es la particularidad que tienen los productos previsionales, que es, efectivamente, tal como dice Pedro, son fundamentalmente dos, una renta vitalicia y un retiro programado. El retiro programado tiene dos desventajas que son importantes para ser un producto de seguridad social. Uno, que no tiene seguro de longevidad, y segundo, que tampoco tiene seguro de rentabilidad, de reinversión. Entonces, si la persona vive más que el promedio, lo que va ocurriendo es que su pensión va bajando, y drásticamente. Si la persona está en un fondo que ha sufrido los embates del mercado de capitales, como ocurrió en los últimos 2 años, por ejemplo, por razones que todos conocemos, entonces ese impacto en inversiones va directamente a impactar su pensión. El retiro programado se recalcula una vez al año y refleja esos aumentos en la longevidad de las personas y el impacto de las inversiones. Y por lo tanto hay dos riesgos muy importantes que las personas cuando están jubiladas en realidad les pega duro y no comprenden por qué les ocurre. Es muy difícil de explicar y más difícil de entender. Entonces, eso no ocurre en la renta vitalicia, porque la renta vitalicia entrega una pensión de por vida al afiliado y sus beneficiarios fija en unidades de fomento. Los riesgos están, pero los riesgos los corre la compañía de seguro, que a su vez tiene mecanismos, capital y inversiones para mitigar esos riesgos y está regulado por la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, lo que se prefiere acá es otorgar un producto que realmente otorga una pensión fija de por vida y que la persona no esté más preocupada de los vaivenes del mercado ni de la expectativa de vida. Eso es lo que se busca ahí. Pero sí se reconoce que las personas valoran mucho la herencia. Entonces, por eso hoy día no existe una renta vitalicia con herencia, se está creando un producto que se va a denominar renta vitalicia con herencia. La ventaja que tiene esto es que la persona puede elegir. Entonces, la persona va a ver su renta vitalicia sin herencia, que va a ser 100,
y va a haber su pensión con herencia que va a ser 97. Entonces la persona, bueno, va a decir, la herencia tiene un costo, pero también me gustaría dejar herencia. Si está en esa, bueno, va a tomar la renta vitalicia con herencia, pero va a saber que tiene una menor pensión, y viceversa. Entonces, bueno, la alternativa de herencia va a permanecer, pero con el producto de renta vitalicia. O sea, seguramente hicieron el cálculo y salía mucho más barato, entre comillas, probablemente crear o establecer, digamos, una especie de obligatoriedad sobre la renta vitalicia que eventualmente pagar un seguro de longevidad, que en algún momento se discutió si incluirlo o no incluirlo en la última reforma. Sí, se discutió porque todo este tema de las tablas de mortalidad, eso tiene importancia con el retiro programado, no con la renta vitalicia. Entonces se acaba esa discusión con este tema. Ahora, entiendo también que se equiparan las expectativas de vida de hombre y mujer en la reforma que se está presentando ahora, ¿no? Es una muy buena pregunta esa porque, como decíamos antes, las mujeres viven más que los hombres. Hoy día la expectativa de vida de una mujer a los 60 años que le da legal es 30 años. De un hombre a los 65 es 21 años. O sea, las mujeres viven más que los hombres definitivamente, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa eso? Que es una buena noticia, pero en términos de pensión significa que en las mismas condiciones, con el mismo ahorro, la misma edad, la mujer tiene una pensión menor, porque financia más años de retiro. Lo que se propone en la reforma de ahora es que todos los beneficios del 6% de este fondo integrado solidario sean unisex, o sea que no haya diferencia ni para hombres ni para mujeres con una sola tabla. Pero para las pensiones del sistema de capitalización individual, del componente de capitalización individual, lo que se propone es calcular las pensiones de las mujeres con la misma tabla de los hombres, pero la diferencia que sea pagada por el fondo solidario. O sea, se elimina esa brecha de género que producen las expectativas de vida, que es una muy buena noticia para las mujeres, y que también estaba en los dos proyectos anteriores. Sí, pues ahí tenemos otra similitud con los proyectos anteriores. Bueno, se nos viene una discusión larga. Yo creo que este tema... ¿Ya fue citado, Osvaldo, a exponer a la Cámara o todavía no? Aún no me han citado, así que si lo hacen, vamos a ir gustosos a nuestra reunión. Sí, porque hay harto tema que discutir. Yo pero creo mucho, que ahí a nivel de la discusión parlamentaria, el ideal es, no es que uno quiera dar recomendaciones en esto, pero yo separaría temas, porque discutir todo junto a la vez en las mismas sesiones, creo que se puede discutir por un lado el incremento, el destino, la separación de la industria, PGU, son varios temas por separado que se pueden ir dando en la discusión antes de la votación. ¿Cuánto tiempo deberá demorar por la experiencia que hemos visto en las reformas anteriores? Porque la gente me dice, oye, suena muy bonito, pero ¿cuánto nos vamos a demorar en esto? Estamos esperando como 10, 15 años ya. Este es un proyecto de gran envergadura. No es un proyecto de discusión rápida, sin ninguna duda. Y es bueno que se dé una discusión pausada y con todos los elementos sobre la mesa. No voy a dar opinión de brazo porque después se enojan conmigo. Yo no, sí, claro. Ustedes saben, me dijo don Eugenio que soy el árbitro. No creo que se abra tanto, pero no podría decir cuánto tiempo, pero sí es un proyecto muy complejo y que conviene explicar muy detalladamente y analizar muy detalladamente. Bueno, ya nos tenemos que ir, Pedro, si en realidad el programa se ha ido volando. Y eso es parte de lo que queremos hacer acá. O sea, el programa anterior yo di las opiniones mías respecto de la reforma, pero asumí nuevamente mi rol aquí como de conductor para que los invitados vayan contándonos la visión que tienen. ¿Puedo contar en 30 segundos una anécdota que tengo con Osvaldo? Si don Tomás le permite, no tengo problema. Dice que no, pero ya me lo descuenta la próxima semana. Vamos a tener que dejar la anécdota para la próxima vez, porque durante toda la discusión que se nos viene, Osvaldo, estamos acá comprometidos, te vamos a invitar de nuevo durante la discusión porque van a surgir temas. ¿Usted quiere contar la historia de la FC? Quiero contar la historia de la FC, pero la vamos a contar para la próxima vez que esté invitado Osvaldo acá para conversar con nosotros. Osvaldo, muchas gracias por habernos acompañado. O sea, ha sido súper claro y clarificador para una discusión ardua que se viene por los próximos meses. Muy bien. Para mí es muy grato estar acá. En realidad, para nosotros como superintendencia es muy importante explicarle a la ciudadanía en qué consiste esta reforma y, por supuesto, estamos disponibles para cuando ustedes lo deseen discutir cualquier tema de la reforma previsional y me despido también con mucho agrado de su auditorio y les deseo que tengan una buena jornada. Es la idea, es la idea. Don Pedro, don Osvaldo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. No se les olvide, todos los domingos, 9 de la mañana, todos los lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube. En Agricultura estamos en Simple, la pizarra de Pizarro. Han sido muy amables, muchas gracias. Que tengan una gran semana. Chao. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.